Bueno, pues estamos aquí en otro Opo Desayuno para hablar de un tema de esos que forman parte del catálogo de cosas que no me termino de creer. ¿Cuántas veces te he dicho aquello de se puede? Hasta que por fin efectivamente se consigue, parece imposible, pero cuando por fin se consigue, parece posible. Viene a ser una especie de mantra que está ahí, de eso que te insisten, te lo dicen machaconamente, pero tu mente se resiste. Y tu mente se resiste porque el trabajo del día a día precisamente conduce al no, a esto es imposible, a esto no va a poder ser. Y yo siempre te digo, y te pongo el mismo ejemplo, te digo, la oposición consiste en intentar meter dentro de un recipiente de 1 litro 5 litros. Y claro, cuando uno se enfrenta a esto así, desde un principio dice, esto no es posible. Y claro que esto no es posible en un principio, porque en un principio te falta precisamente la curva de aprendizaje. Y eso es precisamente de lo que quiero hablaros hoy. La oposición, como tantas veces también os he contado, es una mezcla entre proceso, es una carrera, es una etapa formativa. Ocurre que lo vinculamos tanto a la consecución de una plaza, BOE, consecución de un objetivo, que precisamente esto hace que esto otro se olvide. Y entonces, claro, tenemos un poco la idea, a mi modo de ver errónea, que esto es estudiar un tema, estudiar otro tema, estudiar otro tema, estudiar otro tema, pam, 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 para conseguir que al final todo esto esté metido en nuestra memoria, que esta es nuestra memoria, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos acumulando y vamos metiendo en todos estos casilleros, vamos metiendo la información. Y esta la metemos aquí, y esta la metemos aquí, y esta la metemos aquí, y esta la metemos aquí. Claro, pero llega un punto en que si uno sigue metiendo y metiendo y metiendo, llega la etapa en que esto colapsa. Esto es un error. Esta forma de ver las oposiciones, a mi modo de ver, son un evidente error. Porque esto es mucho más que añadir capas. Por ejemplo, esto es mucho más que siempre también os he puesto este ejemplo del tema 1. Y le ponemos lo que estás haciendo de vuelta tras vuelta tras vuelta es, al mismo tiempo, para que te hagas una idea, al mismo tiempo que metes aquí el tema 1 y luego metes la segunda vuelta del tema 1 y luego metes cuando le corresponda la tercera vuelta del tema 1 y por lo tanto vas metiendo el tema 1, lo vas metiendo aquí en esta parte de tu casillero de la memoria, al mismo tiempo estás haciendo otra cosa que tú no crees y esta es la clave de la cuestión, expandir los límites. De forma tal que al mismo tiempo que haces esto y esto, ocurre otra cosa. Y esta la voy a resaltar con, por ejemplo, otro color, una naranjita. Al mismo tiempo estás haciendo esto, sin que tú te des cuenta. Vas construyendo un poco más la estructura de la memoria. De forma tal que ahora llega has hecho lo mismo con otros temas, ¿vale? El tema 2, por ejemplo. Y cuando te has querido dar cuenta en este proceso, además de ir acompañando todas estas capas que van reforzando, van añadiendo consistencia al tema 1, al tema 2, al tema 4, al mismo tiempo vas construyendo, que es por esto utilizaba la expresión, vas construyendo los límites, vas construyendo tu propia memoria.
la estructura de memoria. Y si sigues repitiendo esto con una cuarta vuelta, y aquí harás esto y aquí harás lo mismo, al mismo tiempo que das aquí la cuarta vuelta, vuelves a construir aquí otro poquito más. Lo haces aquí y vas construyendo un poco más. Lo haces aquí y vas construyendo un poco más. Lo haces aquí y al mismo tiempo vas construyendo un poco más. Lo haces aquí y vas construyendo un poco más. Tu memoria ahora tiene esta capacidad que antes, cuando empezaste a opositar, si estabas aquí, inicio de oposición, cuando llevas, por ejemplo, y esto es un mero ejemplo, 3 meses de oposición, has completado además tu memoria de forma tal que la estás ampliando. Esta parte, este bloque, es construir la estructura de la memoria y ampliarla. Entonces, si tenemos aquí todo esto y vamos depositando contenidos aleatoriamente, si lo vamos haciendo así, sin orden ni concierto, habrá veces que empezamos a confundir unas cosas con otras, superpongamos, habrá veces que esto irá aquí, puede que ocurra algo así como que se superponga tanto que borren contenido. En definitiva, hacerlo de forma caótica tiene estos resultados negativos. De ahí la importancia de estudiar ordenadamente lo que tenemos es esto, no tenemos más que el andamiaje. En el siguiente mes, además, vamos a trazar una estructura básica. En el tercer mes, vamos a trazar aquí otra división. Y así lo vamos a hacer igualmente en el cuarto mes. Y sucesivamente. Va avanzando el tiempo y lo que vamos haciendo es, en definitiva, construir y ordenar, construir y ordenar. Y no solo eso, sino la parte que decía anteriormente, ampliar. Y esta es la parte en la que tenéis que hacer un acto de fe y creerme que funciona así. Cuando tú haces todo esto, lo que haces además es ampliar. Es decir, primero, has estructurado tu memoria y segundo, la estás ampliando. Has ampliado tu memoria. Ahora entenderás perfectamente ese símil que te pongo tantas veces de meter dentro de un recipiente 5 litros. Salvo que partiendo de una memoria así, finalmente vas a tener una memoria así. No solamente partías de este contenido de 1 litro, sino que al final los tienes perfectamente estructurados y organizados. Ahora sí llega ese estado de gracia del opositor. Porque esto lo tienes aquí. Pero todo esto, la has ampliado durante la oposición. Tu memoria es 5 veces por la que era en un principio. Entonces tienes una curva de aprendizaje, fin oposición, inicio oposición,
Tienes una curva de aprendizaje que va siendo así hasta conseguir llegar a probar las oposiciones aquí. No eres el mismo opositor aquí, que aquí, que aquí. Durante todo esto vas organizando tu memoria. Ampliando tu memoria. Y además también vas cada vez mejorando otros aspectos como la concentración, como por ejemplo la capacidad de relacionar, por ejemplo la capacidad de cantar temas, si es que tienes que cantar temas. Esta es la curva de aprendizaje en la oposición. Y luego, por supuesto, pues llega un punto en que esto va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, y es precisamente aquí donde consigues todo eso que hemos dicho, que tu memoria pase de ser una cosa así a que finalmente sea algo como 5 veces más grande. Y será precisamente en este momento donde habrás conseguido que todo esto que no estaba aquí en un principio, porque no podías, al final lo hayas conseguido. Todo esto es lo que vas consiguiendo aquí. Todo esto es lo que vas haciendo aquí. Y al final, este eres tú. Y este es tu estado de gracia. Y esto es lo que vas a conseguir. Entonces empiezas a opositar, y evidentemente, con tus armas, con tu memoria, con las herramientas que en ese momento tienes, claro que vas a pensar muchas veces, no es posible. Claro que no, pero aquí sí es posible. Aquí sí, y te hace falta todo esto. Por eso te decía antes que todo esto, toda esta curva y todo este proceso que hay aquí de mejora, es mucho más que simplemente añadir temas. Y es verdad que a veces podrá ocurrir, ¿por qué te ocurre? Aquí pueden venir enfermedades, aquí pueden venir suspensos, pueden venir elementos que hagan que esto caiga. Pero por regla general es al opositor al que con su constancia, con su esfuerzo, su trabajo, confiando en que esto es así, aunque tenga pequeños altibajos, aunque tenga pequeñas caídas, intente llegar aquí. Uno lleva ya 7 u 8 meses o más opositando y llega la fatiga o llega el blues del opositor y se viene abajo y piensa, no se puede. Es en este momento cuando hay que pensar, claro que se puede. Confía en el proceso. Precisamente por esto también te digo muchas veces, cuando te presentas a un examen y suspendes examen. Y entonces viene la gran crisis, ¿no? He suspendido un examen y el examen lo tenías aquí, ¿vale? Y lo ponemos aquí como un punto, lo vamos a poner en negro, ¿vale? Y aquí lo ponemos examen suspendido. Y entonces parece que el mundo se viene abajo, parece que todo está negro, o alarma, señal de alarma. Y dices tú, no voy a probar en la vida, pero ¿cómo va esto? No, ocurre, y tantas veces te lo digo, que hay que tener paciencia, que todo esto es paciencia, porque para que esto ocurra, te puedes imaginar que todo esto, rellenar toda esta curva de paciencia, ampliar tu memoria, expandir tus límites, no ocurre de la noche al día. No. Esto no es un proceso de 2 o 3 meses, no es cosa de 2 o 3 meses. Para que esto pueda funcionar, para que llegue a ocurrir todo esto, para que sea posible todo esto, es necesario que transcurra mucho tiempo, es necesario que transcurran calendarios. Lamentablemente funciona así, pero por eso mismo te digo que la paciencia aquí debe cotizar al alza, porque no estás estudiando, estás haciendo mucho más que estudiar, y esto nos lleva directamente al principio. La curva de aprendizaje es un proceso, es una carrera, es una etapa formativa.
Y esto lleva tiempo y no otra cosa. Bien, pues espero que os haya sido de utilidad y nada, pues muchísimas gracias por tomaros ahí ese café conmigo. Hasta la próxima.